Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Wesleyana. Sean todos bienvenidos a este servicio dominical de hoy. Hoy tenemos la oportunidad, mi esposa Claudia, junto conmigo Jorge, de dar apertura a nuestro servicio de hoy. Te pedimos que dispongas tu mente y tu corazón para este breve mensaje que queremos compartir contigo, y dispón también tu corazón y tu alma para celebrar en este momento de alabanza que viene a continuación. Hoy queremos compartir esta palabra, el Salmo 100. Quiero que abras tu Biblia en el Salmo 100 y vamos a leerlo. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntese ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Bueno, hay dos mensajes importantes que quiero compartir en esta mañana. El primero, en la primera parte de este salmo, nos dice que cantemos alegres a Dios, todos los habitantes de la tierra, que le sirvamos con alegría y con gozo, y que vengamos a su presencia con regocijo. Entonces, cuán importante es para nosotros, ante todo, la puntualidad en el servicio, ¿cierto? Conectémonos puntualmente y dispongámonos para el momento de alabanza y adoración, porque es un momento tan importante que nos conecta con Dios. El momento de alabanza es el que realmente abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que tiene nuestro pastor, lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor. En el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, Jesús nos dice que llegará el día en que los verdaderos adoradores alaben a Dios en espíritu y en verdad, porque esta es la forma en que Dios quiere ser adorado y alabado. Dios es espíritu y asimismo quiere que le alabemos en espíritu. Es lo que nos dice Jesús en estas palabras. Entonces, llévate este mensaje en el corazón, y en el momento de la alabanza medita en estas palabras de Jesús. ¿Cómo expreso mi alabanza y mi adoración en espíritu de verdad? ¿De qué manera puedo expresar esa alabanza en ese sentido, en espíritu y en verdad? Quizá muchas veces la gente en la congregación se siente un poco cohibida de expresar esa alabanza, ¿no? O temerosa quizá. Entonces aprovecha este tiempo en casa, donde quizá a lo mejor estás a solas o solo de tu familia, y levanta tus brazos, aplaude, aprovecha ese tiempo para expresar esa alabanza con total libertad, y medita en esas palabras de Jesús. ¿Cómo expreso mi adoración en espíritu y en verdad? La segunda parte del texto, en el verso 4, dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. La gratitud es la llave que abre puertas a la bendición. Eso es importantísimo. Tengamos claro que para todos aquellos que tenemos hijos, voy a poner el ejemplo, si yo doy algo a mi hijo y mi hijo está agradecido conmigo, si mi hijo emplea la gratitud para conmigo, yo me siento movido a darle más. Y yo creo que así mismo nuestro Padre Dios es para con nosotros. Entonces la gratitud abre puertas a la bendición. Estamos en medio de circunstancias de incertidumbre, hay dificultad a nuestro alrededor, son situaciones difíciles en el mundo actual como lo estamos viviendo. Pero aún a pesar de las circunstancias, no miremos a las circunstancias y seamos agradecidos por lo que tenemos y por la forma en que seguramente Dios nos ha respaldado. Aún a pesar de las situaciones, Dios siempre nos respalda y nos sustenta y nos provee. Entonces, quiero ahora que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Vamos a hacer una breve oración para comenzar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, Señor, contigo, buscando tu rostro, Señor. Gracias, Señor, te alabamos en esta mañana, te adoramos, te damos toda la gloria, la honra, Señor, porque eres el dueño de todo, el dominio es todo tuyo, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos en esta mañana, Señor. Señor Santo, porque eres todopoderoso, eres nuestro gran Dios, Rey, poderoso Señor. Y venimos, Señor, ante ti, Señor, con acción de gracias en tu presencia, Señor, porque sabemos que eres un Padre Celestial grande,
grande que nos bendices y nos cuidas, Señor. Aumentanos cada vez más la fe, Señor, y danos un espíritu de adoración, Señor, para servirte fielmente a ti, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un bendecido día para todos. Misericordia
Te damos gloria y honra, Señor, en este día, porque tú eres el que pelea nuestra batalla, Señor. Gracias. Somos más que vencedores en Cristo. Amén. Porque tú eres nuestro refugio, nuestra torre, nuestra roca, eres nuestro estandarte, eres nuestra bandera que va delante de nosotros, Señor. Y en este día, Señor, te glorificamos y te alabamos, Padre amado. Oh, te adoramos, Señor. En este día, Señor, declaramos que no hay nadie más poderoso que tú, Señor.
Señor Dios. Tú eres nuestro alto refugio y nuestra fortaleza, y tú vas delante de nosotros, y somos más que vencedores, porque tú, Señor Dios, eres nuestro Dios. Entonces por nosotros vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Hola niños, buenos días. Qué rico estar con ustedes nuevamente otro domingo compartiendo la palabra de Dios. Los he extrañado mucho, mucho, mucho. Quiero muy pronto volver a verlos, poder reunirnos en nuestra iglesia, poder compartir nuevamente todos juntos. Hoy vamos a aprender sobre una palabra súper importante que es la fortaleza. Para ustedes, ¿qué es la fortaleza? Fortaleza es la capacidad que nos da Dios para soportar los problemas, las adversidades, todas estas pruebas que tenemos en la vida. Como nos enseña Dios en su palabra, en el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Un personaje de la Biblia que nos demostró fortaleza a lo largo de su vida fue José. José era el hijo de Jacob. José tenía 11 hermanos, quienes creían que él era el hijo preferido de su padre, por lo cual se llenaron de envidia y lo vendieron a unos mercaderes. ¿Se imaginan lo triste que se sentía José al sentirse envidiado por sus hermanos? Estos mercaderes a su vez lo vendieron como esclavo a Potifar, quien era el jefe de la guardia personal del faraón. Allí pasó por muchas pruebas, entre ellas fue encarcelado. Pero él siempre tuvo la fortaleza en Dios, siempre oraba insistentemente a Dios y por eso Dios lo ayudaba a salir victorioso de cualquier situación. En un sorprendente giro llegó José a ser el segundo al mando de todo Egipto. Todo esto no sucedió por casualidad. Dios cuida a los que tienen una actitud temerosa de Dios. La fortaleza José la tenía en Jehová, a quien oraba con insistencia. Por eso, niños, tenemos que saber que para superar cualquier prueba, cualquier adversidad, a quien tenemos que acudir es a Dios, que es nuestra fortaleza. En Él tenemos la confianza de que todo nos saldrá bien. Bueno, niños, vamos a dar gracias a Dios por el día de hoy. Vamos a unir nuestras manitas, cerramos nuestros ojitos. Padre, esta mañana nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque a pesar de todas las cosas que están sucediendo, tú nos das la fortaleza para poder superarlas. Te agradezco por tener hoy vida y poder alabarte. Gracias por tu bendición. Pongo en tus manos mi vida y la vida de todos los seres que amo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, me alegra mucho haber compartido con ustedes este tiempo tan especial. Espero dentro de 8 días que sigan súper conectados a esta emisión. Un abracito, muchos besos. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había. Celebración para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Me agrada poder compartir con ustedes este tiempo esta mañana. Me gustaría que entregáramos este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial y le diéramos a Él gracias por su fidelidad en medio de estos tiempos. Acompáñenme a orar y que Dios prepare nuestro corazón, nuestra mente para recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro por mis hermanos y mis hermanas, que tu presencia, Señor, sea una realidad en cada vida, en cada familia. Te pido, Señor, que cada hermano y cada hermana pueda ser bendecida y ministrada por tu palabra. Y permite, Señor amado, que mi vida, Señor, sea usada como un instrumento para transmitir tu palabra. Amén. Quiero que iniciemos esta mañana
recordando, mis hermanos, lo que compartimos la semana pasada, porque hoy seguimos aún compartiendo en el mover de la luz. La semana pasada nosotros estuvimos hablando que Dios creó en el principio la luz y dijo: sea la luz. Y con ese crear de la luz, el Señor disipó las tinieblas, hermanos. Pero también dijimos que las tinieblas hoy han creado un mover muy alto, y para que las tinieblas hoy se puedan sujetar a la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor tiene que crear un mover del Espíritu que esté por encima de las tinieblas. Por lo tanto, mis hermanos, ese es el trabajo que como iglesia tenemos. Las tinieblas tienen un mover muy alto hoy, mis hermanos, destruyendo la vida, las personas, las familias. Y las tinieblas han tocado todas las instituciones. Todas las han tocado, mis hermanos, incluyendo aún la iglesia. Gobiernos corruptos, gobiernos que, mis hermanos, se alejan de la administración que beneficie y bendiga al pueblo. La educación alejada de Dios, y esto ha sido aún también obra de las tinieblas. Una educación, mis hermanos, donde no se puede hablar de Dios. Nuestro sistema de educación dice que es prohibido hablar del Señor en las aulas de clase. Aún está consignado en algunos manuales de convivencia de los centros educativos. Es increíble, mis hermanos, cómo se puede hablar de temas que desvirtúan y degeneran la raza humana. Pero no se puede hablar de Dios, el cual es el creador de esta misma raza humana. Y es el único, mis hermanos, que puede transformar la vida de cada individuo. En fin, estamos en una sociedad, frente a una sociedad alejada de Dios. Una sociedad, mis hermanos, que no ama a Dios y tampoco ama a su iglesia. Ahora, ¿dónde está la iglesia? La iglesia la cual Dios puso para que alumbrara en medio de las tinieblas. La Biblia dice que Dios nos puso en la tierra para que resplandezcamos, mis hermanos, como esa luz en medio de las tinieblas. Ahora, quiero invitarles a la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Acompáñenme en su Biblia a este importante pasaje que una y otra vez nosotros lo hemos tocado, y hoy lo compartiremos esta mañana, mis hermanos. Romanos, el capítulo 12. Dice la palabra del Señor: no os conforméis, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay dos palabras en este texto que son muy interesantes. Una de esas palabras es transformación y la otra renovación. La palabra transformar significa cambiar algo, cambiarle forma, su forma. En otras palabras, yo le puedo parafrasear este texto así: ustedes no pueden estar contentos como están viviendo ahora. Debe haber un cambio en cada vida. Debe haber una transformación, dice el apóstol Pablo. Y en la iglesia debe haber un cambio. Esa iglesia debe ser cambiada, mis hermanos, de una iglesia sin entendimiento que ora sin inteligencia. Recuerde que la inteligencia es el conocimiento de Dios. Aquel que conoce al Santísimo, la Biblia lo llama, ese es su nombre, inteligente. Debe haber un cambio de una iglesia que ora sin entendimiento, que predica sin entendimiento, a una iglesia que entiende todas las cosas, a una iglesia que todo lo discierne y lo entiende a la luz del Espíritu. Una iglesia que tenga los sentidos ejercitados. Dios quiere una iglesia que pueda ver, que pueda oír,
y que pueda percibir su presencia, ver su presencia, oír su presencia, oír su palabra, oírlo a Él, pero también una iglesia que perciba el mover del Espíritu. Una iglesia que transforma su manera de vivir. ¿Cómo lo transforma? A través de los mandamientos de Dios. Mis hermanos, la única manera que una persona puede ser transformada es por el oír la palabra. Es por el oír al Señor. Para que haya transformación en nuestra vida, debemos buscar el mover del Espíritu. Hemos tocado suficientes veces este texto, mis hermanos, este tema. Si una iglesia no tiene el mover del Espíritu, si un cristiano no tiene el mover del Espíritu, entonces solamente es una persona religiosa. Es una persona, mis hermanos, que habla de Dios, pero su vida no ha sido transformada. Y hay mucha gente que puede tener una Biblia, puede tener la palabra de Dios en sus manos, pero esa misma palabra no ha sido capaz, no ha podido transformar su vida, porque esa persona que tiene los mandamientos, tiene la palabra de Dios, no la ha puesto en obra. De nada nos sirve tener la palabra, mis hermanos, si no vivimos esta palabra. Por ejemplo, si la palabra de Dios me dice: no mintáis los unos a los otros, yo tengo que tener esa palabra como una verdad. No voy a mentir porque a Dios no le agrada. Si yo tengo este texto y me dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. El mandamiento me dice: no vas a codiciar a otra mujer que no sea tu esposa. Entonces ahí es donde el mandamiento cobra vida para mí. Y eso es lo que provoca en tu vida. Si antes mentías, por causa del mandamiento de Dios aplicado en tu vida, ya no puedes mentir. Si antes, mis hermanos, hacíamos algo que estaba en contra de la palabra, ya no puedo volver a hacerlo, porque la Biblia me dice que debo obedecer los mandamientos. Dios me dice en su palabra que obedezca sus mandamientos, para que venga un mover del Espíritu, para que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Mientras yo no aplique la palabra de Dios a mi vida, escuche bien lo que le voy a decir, esta palabra no será viva y eficaz. La segunda palabra que encontramos en este texto es renovaos, transformaos y renovaos. Y dice explícitamente el texto: y renovaos en vuestro entendimiento. Es decir, mi entendimiento debe crecer. La palabra renovar significa nuevo otra vez, nuevo todos los días. En la vida del creyente, todos los días debe haber una renovación. Es decir, si ayer entendí un mandamiento de Dios, debo crecer en ese mandamiento, debo crecer en ponerlo en práctica. Si ayer entendí algo y no lo renuevo, no lo trabajo, ya no estoy renovado, ya me quedé estancado. Por ejemplo, el mundo natural. El mundo natural nos enseña muchas cosas a nosotros. El mundo natural dice que si usted hizo una carrera universitaria, pero usted nomás se quedó con esa carrera, usted dejó de renovarse, usted dejó de aprender, dejó de adquirir nuevos conocimientos, nuevos conceptos. Entonces, ¿qué le pide el mundo natural? Mi hijo, usted debe hacer maestrías, especializaciones, usted debe hacer diplomados, usted debe hacer doctorado. Miren que el mundo natural dice que la persona que no se renueva se estanca. Y no lo tienen en cuenta. Si usted hizo una carrera y usted nomás se quedó con la carrera, usted se da cuenta que el mundo natural lo excluye. El mundo natural busca a los que están actualizados, a los que se renuevan. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Mírenlo conmigo. Proverbios capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor allí, Proverbios 4, 18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Escuche esta palabra, Dios es muy poderoso.
Alabe el nombre de Dios por lo que Él nos enseña en su palabra. La senda de los justos, el caminar de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Escúcheme bien, el conocimiento de Dios. Nuestro caminar debe ir aumentando. Mi vida de comunión no puede ser la misma de ayer. Hoy tiene que ser mayor y mañana tiene que ser mayor que hoy. Si no me renuevo, mis hermanos, estaré estancado. Y Dios no le habla a la gente que se queda estancada. Transformación. Mi vida fue transformada por el Señor. Ya no hurto, ya no miento, ya no robo. Pero ahora Él me dice: hijo, yo necesito que tú renueves tu mente. Lo que pensabas antes, ya no lo puedes pensar. Si estabas pensando en mentirle a tu esposa, en mentirle a tu esposo, ya no puedes pensar esto, porque tu mente ahora debe ser renovada. Ojo, cada creyente debe trabajar en la renovación de su mente. Piensa lo que dice Proverbios 4:18. La senda del justo. Usted es un justo. Si usted es un justo, entonces la señal es que su vida, su caminar debe ir en aumento, cada día aumentando, creciendo, avanzando hacia lo que Dios quiere. El llamado de Dios para tu vida y para mi vida es que avancemos en un caminar perfecto, es que avancemos en una búsqueda de Él, que nuestra mente se renueve cada día y que nuestros pensamientos se centren en trabajar la palabra. ¿Cómo renuevo mi mente, Señor? Señor, ¿cómo hago para renovar mi mente? Bendito sea el Señor, que siempre nos enseña en su palabra. Él le dijo a Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, le dijo esta palabra: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo primero que necesito para que mi mente sea renovada, mis hermanos, es estar en el meditar de la palabra. Y cuando comienzo a meditar en esa palabra, cuando comienzo a meditar en las escrituras, mi mente comienza a renovarse en lo que Dios tiene. Y una mente renovada está lista para recibir palabra nueva, está lista para recibir el vino nuevo de Dios. En la mente, mis hermanos, que se renueva, está lista para entender los secretos, los misterios de Dios. La mente que no se renueva se convierte en una mente terrenal y solo piensa en lo natural. Pero el que está meditando en la palabra, está meditando en las escrituras, entonces usted toma su palabra, usted toma su Biblia y dice: no os conforméis a este siglo. Y usted comienza a trabajar esta palabra. Renovar la mente tiene que ver con trabajar la palabra, trabajarla todos los días. Dele vuelta en la palabra, en su mente a la palabra. Dele vuelta. A medida que usted está dándole vuelta a esta palabra en su mente, ella está haciendo un efecto interno en usted. Ella está trabajando. Ella está creando un mover de luz en usted y a su alrededor. Y la gente que está a su lado verá ese mover. La gente lo verá. Tal vez usted mismo no lo vea, pero la gente que está a su alrededor, la gente va a notar que algo está cambiando, que usted ha sido transformado, no por tener la Biblia abierta en el Salmo 91, sino porque usted tomó la palabra y comenzó a trabajarla y su mente se está renovando cada día. Mis hermanos amados, entonces lo primero para la mente nueva es estar en el meditar de la palabra. Meditar cada cuanto, de día y de noche. Usted se toma el texto. Estamos meditando. No os conforméis a este siglo, Señor. Ayúdame, no quiero estar conforme a lo que la gente hace. No quiero vivir como los demás viven. Quiero vivir una vida diferente. Quiero vivir una vida que te honre. Quiero vivir una vida que te agrade. Usted comienza a meditar y a orar en la palabra que está leyendo. Mire que no está orando en algo natural. Está orando en la palabra, moviéndose en la palabra, pensando en la palabra. Y eso es lo que provoca una renovación en su mente. Nuevo otra vez. Dios quiere que usted sea nuevo todos los días. Cada día su mente se renueve. Esto de renovación habla de perfección, habla de un avanzar, de un caminar. Supongamos que usted está aquí, pero este caminar, usted renovó su mente hoy, dio un paso, renovó su mente, dio otro paso y siguió renovando su mente, y su mente sigue avanzando hacia lo que Dios tiene,
hacia lo nuevo, hacia el vino nuevo de Dios para su vida, hacia lo que Dios ha trazado. Entonces lo primero para renovar mi mente, estar en el meditar de la palabra de día y de noche. Estar en el meditar. Lo otro, mis hermanos, que encontramos en el texto de Romanos, el capítulo 10, versículo 17, dice: así pues, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Ojo, ya está meditando. Ahora comience a oír la palabra. Oiga lo que usted está leyendo. No os conforméis a este siglo, sino renovados, sino transformados por medio de la renovación. Señor, quiero ser una persona transformada. Señor, yo antes mentía, pero ahora aquí encuentro en tu palabra que me dice que no mienta. Señor, yo antes era un grosero, era un altanero, era una atrevida, era un atrevido, Señor. Pero ahora encuentro aquí en tu palabra que ya no puedo vivir así, porque tú me pides transformación. Tú me pides que renueve mi mente. Y usted comienza a trabajar. Ahí está oyendo la palabra. Ahí está oyendo. Léala y óigase. Entrene su oído en la palabra. Entrénelo, porque esta es la segunda razón con la cual la mente se renueva. Oiga, porque por ahí entra la fe. Por ahí entra, por el oír, pero no oír cualquier cosa. Es el oír la palabra. Es el oír la palabra de Dios. Así se renueva mi mente, mis hermanos. Así se renueva cada día. Y comienzo a buscar un nivel, escúcheme, poderoso. Un nivel poderoso de mover del Espíritu. Ahí comienza a generarse un mover del Espíritu, mis hermanos. La iglesia debe tener una palabra hoy para la gente, mis hermanos. Y gloria a Dios porque estamos trabajando en esto. Yo sé que muchos de ustedes ya están trabajando la palabra. Ya están sacando tiempo, se sientan, mis hermanos, y sacan tiempo para oír la palabra de Dios. Para oír a Dios, están afinando su oído y están entrenando su oído. Y ahora cuando Dios comience a hablarle, usted ya va a saber que Dios es. Que Dios le está hablando a usted, que su palabra ahora, mis hermanos, le está tocando y le está renovando y le está transformando, y usted va a tener una palabra para estos tiempos, para el que la necesite. Muy bien, el ser humano, hemos estudiado y lo hemos dicho en la palabra, el ser humano está formado por su cuerpo, por su alma y por su espíritu. La iglesia del Señor debe buscar una norma alta en estas tres áreas. Debe buscar una transformación y una renovación. Escúcheme, una transformación y una renovación tanto en su cuerpo como en su alma y como en su espíritu. ¿Qué está en nuestro cuerpo? Todo lo que podemos ver. Nuestro cerebro está ahí. Debemos trabajar nuestro cerebro. Nuestro cuerpo, hermano, debe ser templo, debe ser cuidado, debe ser protegido. Yo le pido en el nombre de Jesús, cuide el cuerpo, no lo maltrate. No coma a deshoras innecesariamente. No permita que por asuntos voluntarios su cuerpo exageradamente se salga de la forma, porque eso no es cuidar el cuerpo. Y yo tengo que buscar una norma alta, porque eso habla del mover del Espíritu Santo en mí. Ahora, en mi alma, ahí tengo mi intelecto, mis emociones y mi voluntad. Mis hermanos, yo tengo que trabajar con esto, porque mire lo que dice el texto de Romanos 12 donde estamos. Que nos transformemos y nos renovemos para que podamos entender, para que podamos comprobar, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Pero para eso debo buscar una norma alta en mi cuerpo. Mi cuerpo debe hablar de quién es mi Dios. Mi alma debe hablar, mis emociones, mi intelecto. Miren lo que la Biblia decía de Daniel. Cuando buscaban a Daniel, era porque Daniel era 10 veces mejor que todos los demás. Era porque él se preocupaba por conocer, por el conocimiento, por aprender, por entender. La iglesia debe ser así. La iglesia debe ser una iglesia entendida. La iglesia debe ser una iglesia inteligente. La iglesia debe ocuparse en la lectura, aprender, mis hermanos. Desarrollemos nuestro potencial. Desarrolle lo que Dios ha puesto en su mente. Trabaje su mente. No llene su mente de chucherías. Trabaje su intelecto. Trabaje la voluntad. La voluntad debe estar sometida a Cristo. Mis emociones.
Los creyentes a veces nos volvemos muy emocional, mis hermanos. Cualquier cosa nos hiere, nos afecta, nos daña. Y esto es porque nuestra mente, nuestro cuerpo no ha sido renovado. Cuando la mente es renovada, la mente entiende, mis hermanos, que al único que le debe obedecer es a lo que Dios dice a través de su palabra. Esa mente renovada lo entiende. Y cuando hablo, mis hermanos, de una transformación y de renovación en el espíritu, hablo de mi comunión con mi Padre Celestial. La comunión de los hijos de Dios debe ser como la senda de los justos. Recuerde, senda de los justos, de aumento en aumento, creciendo siempre, avanzando. Usted no puede quedarse estancado. Usted tiene cada día que renovarse más y más y más. Tenemos que transformarnos en estas tres áreas de nuestra vida, mis hermanos. Y si no hacemos esto, si no somos transformados y si no somos renovados, nunca se producirá un mover de luz en nosotros. Nunca se podrá desarrollar un mover del Espíritu en nuestra vida, mis hermanos. Nunca podremos entender cuál es la voluntad de Dios. Quizás no la imaginemos, pero no la podemos comprobar. ¿Quiere comprobar la voluntad de Dios? ¿Quiere entender cuál es la voluntad de Dios para su vida y para su iglesia, mis hermanos? La palabra nos da la clave: transformados. Renuévese en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces les animo a meditar en la palabra para ser renovado. Oír la palabra, entrenar el oído, mis hermanos, entrenarlo. El mundo natural se entrena, se prepara para volverse, mis hermanos, expertos. Ustedes y yo tenemos que volvernos expertos en la palabra, expertos en oír a Dios, expertos en escuchar y aprender, saber a ciencia cierta cuál es la voluntad de Dios. Y Él nos dice, si ustedes se transforman y dejan su manera de vivir carnal y terrenal y son transformados por medio de su entendimiento, la renovación, hermanos, comienza en la mente. Pero si yo no medito, estoy en el meditar de la palabra, sí seré renovado en lo natural, pero no renovado en lo espiritual. Que el Señor cada día nos ayude. Pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo, pero necesitamos ser una iglesia con un alto entendimiento de la voluntad de Dios, con un alto entendimiento de un caminar diferente a todos los demás, con un caminar, mis hermanos, tan alto que el Espíritu de Dios diga: voy a moverme allí. Y recuerde que cuando el Espíritu de Dios se mueve, ¿qué pasa? Génesis capítulo 1, versículo 3 dice: y dijo Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, Dios habla. Pero mientras la iglesia no sea transformada, jamás lograremos el mover del Espíritu. Mientras la iglesia todavía sigue pensando, teniendo pensamientos de ira, pensamientos, mis hermanos, terrenales, malos pensamientos contra el hermano, contra la hermana, mientras la iglesia todavía siga en sus conflictos terrenales, el Espíritu no se podrá mover. El Espíritu no podrá hablar. La gente me dice: pastor, pero si todo es por gracia de Dios. Es verdad, mis hermanos, pero que hagamos el esfuerzo por honrar y agradar a aquel que derramó de su gracia sobre su vida y sobre mi vida. No les estoy pidiendo que seamos perfectos, aunque es la norma de Dios, pero lo que les estoy pidiendo esta noche es que trabajemos la palabra, esta mañana. Es que trabajemos la palabra y que la palabra de Dios comience a transformar nuestra vida. Si Dios me dice: el que hurtaba ya no hurte más, debo vivirlo. Si Dios me dice, mis hermanos, que ya yo no debo vivir en pleitos ni en griterías, ¿qué tiene que suceder en mi vida? Tiene que cambiar esto. Si Dios me pide, mis hermanos, que sea obediente, debo hacerlo a Él. Y el Espíritu va a ver que hay una iglesia trabajando su palabra. Y Él comienza a moverse. Y cuando Él comienza a moverse, las tinieblas disipadas. Dios habla cuando el Espíritu se mueve. Y cuando Dios habla, ¿sabe lo que viene? Viene un mover de luz poderoso que disipará todas las tinieblas, mis hermanos. Un mover tan poderoso de Dios, tan extraordinario, que las tinieblas se les fijará sus límites bien lejos.
el Señor nos ayude a hacer una iglesia que estemos en el mover del Espíritu, en un mover de luz. Ahí donde está en su casa, si quiere hacerlo, levante conmigo su mano y dígale: Señor, ayúdame, Padre. Perdóname, Señor, porque no he sido transformado aún. Aún en mi mente hay malos pensamientos, hay palabras en mi boca que no debería pronunciar. Hay acciones, Señor, que no deben ser de creyentes. Pero en el nombre de Jesús vengo a ti esta mañana porque quiero ser transformado, Señor. Porque quiero ser renovado en mis pensamientos, en mi mente. Porque quiero estar en los caminos de Dios. Porque quiero ser como ese justo que se mueve en una senda que es como la luz de la aurora que va en aumento. Quiero que mi entendimiento vaya en aumento, mi conocimiento de Dios vaya en aumento, mi vida de santidad e integridad vaya en aumento, Padre, como la luz de la aurora cada día hasta que se vuelva perfecto, en el nombre de Jesús. Padre, aquí estoy esta mañana pidiendo que tu Espíritu Santo, por favor, toque mi vida y me ayude cada día a entrar en ese mover de la palabra, ese mover de luz, para que mi vida pueda ser cambiada, para que mi vida pueda ser transformada, porque quiero comprobar, quiero entender cuál es la voluntad perfecta de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y Señor, y a través de ese mover del Espíritu, yo podré vivir la palabra. Hoy tomo la decisión en tu nombre de estar en el meditar de la palabra de día y de noche. Voy a meditar en la palabra. Voy a oírla, Señor, la palabra. Voy a oírla. Voy a entrenar mi oído para oír lo que tú me estás diciendo. En el nombre de Jesús, te doy gracias y bendigo tu iglesia esta noche. Que la gracia del Espíritu los cubra esta mañana. Que la unción del Espíritu descienda sobre mis hermanos y hermanas. Que la presencia del Espíritu llene sus vidas y sus familias. Que la presencia del Espíritu comience a guiarnos, Señor, en este proceso del paso al paso, Señor, de acercarnos más a Dios. Y crear en estos tiempos un mover mucho más alto que el que tienen las tinieblas para poder reprenderlas y echarlas fuera. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados preciosos del Señor, el Rey de Reyes me les guarde, me les proteja, me les bendiga con todo bien, guardando sus vidas, su entrada y su salida. Les amamos, mis hermanos. Un abrazo especial de parte de mi familia para toda la iglesia. Bendiciones. Hebreos 12, del 1 al 2. Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Buenos días, hermanos, nos da mucha alegría de poderlos saludar. Este pasaje que acabamos de leer, el Señor compara la vida con una carrera, y que pongamos los ojos en Jesús, que tengamos paciencia, perseverancia y fe. Los amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, familia wesleyana. Deseamos que cada uno de ustedes se encuentre en su hogar bendecidos, reunidos todos en familia. Y recuerden que en estos momentos de dificultad, nuestra única esperanza es el Señor Jesucristo. Como dice su palabra en Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios permita que nos podamos ver pronto en nuestro templo nuevamente para estar todos reunidos. Bendiciones. Bendiciones.